tal? Muy buenas noches. Me da gusto saludarle a esta hora, ya finalizando la jornada de jueves y como siempre hablando de temas importantes para la vida de los guatemaltecos, la vida política. Y uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy incide en varios factores, en varios temas. Nos podemos referir al tema político, al tema económico, al tema social y me refiero al Estado de Derecho. Para hablar sobre este tema nos acompaña David Casasola. Él es analista del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales, el CIEN, y vamos a hablar sobre lo que es el Estado de Derecho, los avances y retos para Guatemala, cómo se encuentra posicionado. David, muy buenas noches, bienvenido. Hola hermano, un gusto poder compartir contigo. Muy bien, pues el Estado de Derecho, se habla mucho de repente en el argot político, en el argot periodístico, pero bueno, abarca varios puntos de los cuales vamos a estar hablando. Platicábamos del lugar, el ranking en el que en este momento se encuentra Guatemala, que podría parecer que mejoró, pero se debe a otros factores. Pero bueno, para hablar precisamente sobre este ranking, platícanos en qué momento, en qué lugar se encuentra Guatemala en este nuevo estudio ya del 2024 y quién es la organización que se encarga de dar esta calificación en el cual participan 142 países. Claro, con mucho gusto. Bueno, cuando hablamos de Estado de Derecho hablamos de condiciones que al final nos permiten darle un justo lugar a la ley, al imperio de la ley. No hay nadie sobre la ley, todos conocen las leyes, se abocan a ella y existen claras consecuencias o responsabilidades si no se cumplen. En términos muy generales, ya tú lo mencionábamos, cuando hablamos de Estado de Derecho hablamos de generar garantías que tanto a nivel económico como a nivel individual pues genera condiciones para prosperidad y una expectativa de que haya un gobierno mínimo funcional que entrega servicios de calidad. Entonces, ese es el ideal. La realidad, pues obviamente tiene sus diferentes aristas y esta es una metodología que desarrolló una organización internacional que se llama World Justice Project y ellos básicamente ven el Estado de Derecho en 8 factores. Esos 8 factores en su conjunto nos dan una nota de 1, siendo 1 un ideal del apego al Estado de Derecho y 0 lo más alejado del Estado de Derecho. Entonces, de entrada de una vez adelanto que ningún país tiene una nota perfecta. Es decir, en este ideal que tenemos, aún países escandinavos todavía pues tienen camino por recorrer, aunque hay otros países como los latinoamericanos que están más lejanos. En el caso de Guatemala, cuando comparamos la medición del 2024 con la que hubo en el 2023, interesantemente experimentó una mejora. Esta mejora, primero estábamos en el lugar 111 de 142 países y luego avanzamos a la posición 107 de 142. Es decir, nos fue menos mal de cómo estábamos. Pero lo interesante de esta medición es que la puntuación de Guatemala no cambió, es decir, la puntuación de Guatemala básicamente del 2015 a la actualidad se ha mantenido en .44, .45 y en los últimos 4 años no ha cambiado. ¿Qué quiere decir .44? Estamos a más de la mitad de distancia de este ideal de Estado de Derecho, porque hemos mejorado, porque si de repente alguien ve algún titular y dice Guatemala avanza en el Estado de Derecho, es porque en realidad otros países han empeorado sus condiciones. Cuando empezamos a ver algunos vecinos, vemos que hay muchas decisiones que se van tomando que pueden empezar a generar unas condiciones menos acercadas a un Estado de Derecho, coaccionar la libertad de expresión, el que no haya ciertas garantías a derechos fundamentales, el formar ciertas organizaciones políticas sindicalistas no sea tan sencillo. Entonces, cuando uno empieza a ver los vecinos, especialmente en Latinoamérica, nos damos cuenta que Guatemala se ha mantenido estático, pero como otros han ido hacia atrás, eso nos da a nivel global una mejor posición. David, tú nos comentas que esta calificación, el máximo es de 1, Guatemala en este momento se encuentra en .44 y a lo largo de este estudio en un histórico está entre .44 y .46. ¿Se podría decir que está en una calificación reprobada? Bueno, yo creo que eso es algo que se recoge y lo interesante es que esta medición es una encuesta que se hace a abogados que ejercen la profesión tanto en instituciones públicas, privadas y académicos, pero también hay un componente que viene a la población. Entonces,
claramente lo que hoy la población nos está diciendo, especialmente en algunos componentes que más adelante podemos hablar, como la justicia civil, la justicia penal, el esfuerzo de la ley, claramente estamos muy lejos de ese ideal. Es decir, el promedio es 0.44, pero hay indicadores donde estamos un poco mejor calificados, pero hay algunos donde estamos muy cerca de ser los últimos países valorados por este índice, que sí, hay muchas características donde salimos reprobados, y más que reprobados creo yo que son señales de alarma de que hay que avanzar. No podemos quedarnos en la calidad y en los tiempos que hoy se están dando muchos servicios en el país, especialmente los relacionados con la impartición de justicia. Son 8 puntos los que abarca el tema del Estado de Derecho. Vamos a tratar de desglosarlos para entender cómo se encuentra Guatemala en este momento en cuanto a esta situación. El primero de ellos, el límite al poder gubernamental. Podemos ver ejemplos: Nicaragua, Cuba, Venezuela. Vemos a un México con un tema de una reforma judicial que ha generado muchísima controversia. ¿Cómo está Guatemala? Bueno, en el caso de Guatemala lo interesante es que tenemos pesos y contrapesos, o por lo menos no es que de una manera antojadiza se puedan realizar diferentes decisiones discrecionales del lado de cualquiera de los diferentes órganos del Estado. Entonces, en ese caso, Guatemala tiene una calificación de 0.54, por ejemplo, en el 2019, y en esa puntuación pues hemos ido retrocediendo a 0.49, pero si te das cuenta, estamos ahí, a la mitad. De nuevo, acá no venimos a celebrar, acá lo que venimos es a puntualizar aspectos donde no estamos tan mal, por lo tanto hay que asegurarnos de no retroceder, y aspectos donde sí hemos retrocedido. Entonces, en ese caso, en esas limitaciones al ejercicio del poder, tenemos hoy en día una nota de 0.49, y lo que refleja es un apego medio al Estado de Derecho, es decir, si hay algunas pesos y contrapesos que hacen que no exista un poder, un órgano del gobierno, del Estado, que acapare y tome decisiones totalmente fuera del imperio de la ley. Para bajar un poco más con un ejemplo en este tema de los límites del poder gubernamental, existe esta pugna entre el Ministerio Público y el gobierno central. Esto, de una u otra forma, afecta a la estabilidad económica, política, social, y también a la certeza del país. Sí, interesante ejemplo que tú pones, porque yo creo que eso puede ayudar a ilustrar que, si bien da la impresión que de ambos lados existe algún interés de poder tener algún mecanismo para poder sobreponerse sobre la otra parte, como tenemos un arreglo institucional, como tenemos una ley orgánica del Ministerio Público, como existen prerrogativas que tiene el presidente como un derecho al antejuicio, eso impide que al final apunten todo el arsenal que tengan una institución con la otra y empiecen a dispararse, porque tenemos una institucionalidad y al final pues termina habiendo una especie de árbitro que termina siendo la Corte de Constitucionalidad. Entonces, de pronto pareciera que es más un tema muy estratégico, muy de mover piezas, pero ahí es un claro ejemplo de cómo en otro contexto, si no hubiera ese tipo de límites al poder, una de esas dos partes pues ya se hubiera sobrepuesto sobre la otra y tuviéramos otro tipo de decisiones, porque hay claramente un arsenal prerrogativo que tuviera alguno de esos órganos para poder acabar con el otro. Entonces, eso es algo que no tenemos en el país del todo, o sea, todavía hay ciertos balances, pero no estamos en el ideal, estamos en una posición intermedia de 0.49 de ese uno que es el ideal del país. Para cerrar este tema de la pugna entre el Ministerio Público y el gobierno central, ¿cuál debería ser el escenario? ¿En qué debería finalizar este problema que ya hay entre estas dos instituciones del Estado y que a final de cuentas está generando mucho ruido, mucha división, mucha polarización? ¿Qué es lo que desde el punto de vista del CIEN debería ocurrir? Bueno, es difícil poder ahí sí que posicionarse sin que genere uno animadversión por los diferentes
espectros que hay, ¿verdad? Porque hay posiciones muy hacia que se debe poner todos los elementos, por ejemplo, para remover a la fiscal. Hay otras posiciones que lo que buscan es continuar, ¿verdad?, con los casos que se tienen abiertos y no dar ningún tipo de salida o viabilidad de pronto a lo que es el partido político del Movimiento Semilla. Yo diría que al final, si nosotros juzgamos por el bienestar de la población, lo que hoy necesitamos es asegurarnos que cada una de las instituciones continúen un rumbo de dar resultados para la población. Y en este caso, del lado del Ministerio Público, del lado del Ejecutivo, yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. Es decir, si de pronto lograran mantener una nueva tensa calma, pero dar resultados, creo yo que eso oxigenaría ambas partes. Pero pareciera que va la dinámica hacia otro lado. Pero de pronto, sin ánimos de ser yo quien fije una postura institucional, lo que yo veo es que sí quedamos muy a deber resultados palpables para las condiciones de vida de la población. Todavía hay mucho camino por recorrer, es el primer año de esta administración y sí se deben de buscar condiciones para que, a pesar de que esto continúe por los mecanismos o por las instancias que se consideren oportunas, una cosa no debe pelear con la otra, y la necesidad de una ejecución, de generar resultados y de solventar muchos desafíos en materia de infraestructura, en materia de servicios básicos, todavía es algo a la orden del día. Bien, en otra de las vertientes en cuanto al tema del Estado de Derecho y que se trabaja mucho o se habla mucho en las últimas administraciones y en la presente, es el combate a la corrupción. Es un tema que a los guatemaltecos les preocupa, los guatemaltecos opinan, se sienten lastimados por todo lo que ha pasado en administraciones anteriores. ¿Cómo está a comparación del 2023 en este índice? ¿Hay avance? ¿Hay retroceso? ¿Cómo está? En este caso, Guatemala se ha quedado muy parecido. O sea, seguimos teniendo una nota entre el 2015 y 2024 que oscila entre .33 y .34. 2023 a 2024 seguimos con la calificación de .34 de 1, y eso pues sin duda alguna es algo lejano. O sea, del componente anterior que hablamos, esta nota es inferior, pero adelanto que no es de las más inferiores. Es decir, hay otros factores donde todavía tenemos una calificación más baja. Entonces, esta parte lo que evalúa es una percepción de enriquecimiento ilícito hacia personas que participan tanto en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Y la nota pues que vemos es esa percepción de que puede haber ciertos elementos que facilitarían el enriquecimiento ilícito, pero de nuevo es una percepción. Como todos los temas que vamos a ver a nivel internacional de corrupción, lo que hoy tenemos son métricas de percepción de corrupción, y sí, tenemos una lejanía de este ideal, donde hay elementos que garantizan un comportamiento pues libre de corrupción, transparente, pero de pronto hay otros elementos que todavía, si la corrupción es un tema que preocupa, a la luz de este índice hay otros aspectos que van a preocupar más todavía. Cada que llega una nueva administración o en campañas políticas, una de las banderas es el combate a la corrupción. Podríamos decir, y viendo estos números, este ranking esta calificación que no pasa de un .36, un .34, podríamos decir que simplemente son palabras y acciones que se las lleva el viento, que no hay realmente un combate. Bueno, es bien interesante porque no solo es en temas de corrupción, también es en temas de seguridad. La percepción es algo muy difícil de mejorar en términos muy generales. O sea, somos entes, personas muy críticas. Entonces, usualmente una noticia negativa va a condicionar cualquier otra positiva que exista. Entonces, yo diría que todavía faltan muchos aspectos que se vean para poder empezar a mover esa narrativa de pronto que cada ciudadano puede tener en su cabeza cada vez que ve noticias, cada vez que ve sesiones del Congreso, cada vez que ve denuncias que puede presentar la administración actual de actos que no quedan muy claros de la administración anterior. Entonces yo diría que esto toma tiempo en moverse, y de pronto en lo que se logra
tener una nueva manera de hacer gestión pública, hay que ir de la mano. No solo es un tema de frenar la corrupción, sino también es un tema de lograr dar ciertos resultados que de pronto cuando uno ve otros estudios es lo que la gente quiere al final del día cuando habla de un modelo democrático, no únicamente transparencia, sino también quiere resultados, y es lo que a un vecino como El Salvador le ha funcionado, por ejemplo. Con ese tema del combate a la corrupción, la transparencia que mencionas y lo que se ha hecho en El Salvador, ¿qué acciones concretas hace falta en Guatemala? Porque a final de cuentas este tema del combate a la corrupción, la transparencia, pues también ayuda al asunto de la atracción de inversiones y como consecuencia generación de empleos y prosperidad para el guatemalteco. Bueno, eventualmente tocará entrarle a la ley de compras y contrataciones del Estado. O sea, de pronto no tenemos unos mecanismos que sean ágiles y sencillos que nos permitan echar a andar el aparato institucional, porque se ha hecho con desconfianza. Entonces da la impresión que quienes lo saben usar son quienes lo saben usar para promover otro tipo de intereses. Entonces, pues nosotros en sí le llamamos macroleyes. O sea, hay muchas maneras en las cuales uno puede buscar la mejora del funcionamiento del Estado, y es la manera en que tú compras, la manera en que tú contratas, la manera en que tú rindes cuentas. Entonces, mientras uno no tenga una visión integral a nivel de la ley de servicio civil, de la ley de compras y contrataciones, de la misma Contraloría General de Cuentas y la forma en que se fiscaliza, es muy difícil empezar a hacer parches, pero toma tiempo. Entonces, ahora tenemos una administración que tiene muchas demandas locales sentidas, y se le acaba el tiempo para empezar a priorizar y lograr oxigenarse entre generar esta agenda de largo plazo para reconducir al país y empezar a generar victorias de corto plazo que oxigenen la labor que hacen. Tocas el tema de la ley de compras y contrataciones, estamos hablando del tema de corrupción, transparencia, y otro de los puntos también en cuanto al tema del Estado de Derecho es la aplicación eficiente de regulaciones. ¿Hacen falta más candados, mejores procesos? ¿Qué es lo que se ve dentro de la administración pública? Bueno, de pronto es que es algo muy difícil de poder aprender de fuera. Por eso es que también necesitas funcionarios de carrera, porque eso de empezar de cero, el tipo de elementos que se necesitan desde que uno va a subir un proceso de compras, desde que uno va a hacer alguna adjudicación, desde que uno empieza a buscar hacer ejecuciones, el punto de partida es que ya hay muchos, por ejemplo, contratos previos que uno tiene que entrar a conocer, pero ese entrar a conocer toma tiempo, tú empiezas a dar cuentas a 15, 20 años de esos recursos que ejecutes. Entonces yo creo que lo difícil de pronto es ese paso inicial cuando se toma posesión de muchas instituciones, te toca tomar decisión acerca de qué vas a hacer con lo que ya se quedó firmado, pero pendiente de presupuesto para ejecutar. Lo vas a mandar a revisar desde cero. Si lo mandas desde cero, ¿cómo empiezas a proveer de esos servicios y bienes para seguir funcionando? ¿Cómo arrancas nuevos procesos? Entonces yo diría en términos muy, muy generales, sigue siendo muy complejo el funcionamiento del sector público, y por eso no necesariamente el empezar a hacer pequeñas enmiendas para liberar un cuello de botella resuelve el tema de fondo, pero ahí sí que son elementos que se vuelven en algún momento técnicos, pero llegan a instancias políticas como el Congreso de la República para hacer cambios. Bien, David, vamos a seguir hablando sobre los diferentes puntos que abarca el Estado de Derecho, pero vamos primero a una pausa comercial. Regresamos, estamos en Contraste. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Los casos e historias más impactantes de la televisión. Te voy a apoyar porque eres la mamá de mi hija, pero no voy a regresar contigo. Situaciones que suceden diariamente en nuestras vidas y hogares. No seas cínica. Mejor arrepiéntete. ¿Cómo que la vas a querer vender a la niña? No me voy a arrepentir porque es lo que quiero. Todo el drama. Robándole mi dinero que me dan mi apoyo y de que saco a trabajar. Las reacciones. Sí. O sea, ¿me vienes a decir eso ahorita? Aquí, después de que
Después de La solución de conflictos. De mi cuenta corre que vas a dormir bajo la sombra. En compañía de la comunicadora más popular de Latinoamérica, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Acompáñala de lunes a viernes en sus dos horarios, 2 de la tarde y 7 de la noche, con capítulos de estreno. Vívelo solo aquí, por TV Azteca Guate, el mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. ¡Logras! En TV Azteca Guate queremos estar conectados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, X y en tvaztecaguate.com. Estamos a un clic. Somos TV Azteca Guate, el mejor canal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Contraste y estamos abordando el tema del Estado de Derecho, los avances y los retos que se tienen en Guatemala para los próximos años. Un tema que afecta o puede beneficiar al guatemalteco en general. David Casasola, analista del CIEN, estamos platicando sobre todos estos puntos que abarcan el Estado de Derecho y vamos ahora a entrar al tema de orden y seguridad pública. El tema de seguridad pues ha sido abordado y ha sido un tema muy recurrente con la presente administración, en donde pues hay una percepción de un nivel de seguridad alto. A decir de las autoridades, los datos no son como realmente la gente los percibe, pero pues a final de cuentas esto también hace que Guatemala y el guatemalteco se encuentren en un nivel. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, en la medición particular tenemos una nota de 0.6 de 1. Sin embargo, hay otros países que tienen notas superiores. Por eso, cuando uno hace contrastes, no solo ve la nota, sino también ve la posición. Guatemala tiene la posición 124 de 142 países y a nivel de la región tenemos la posición 27 de 32. Acá pues se evalúan 3 grandes rubros. El primero tiene que ver con la capacidad que se percibe de controlar el crimen de manera efectiva. Y ahí pues se toma nota de la percepción que tienen las personas acerca de algunas evoluciones de índices delictivos, la seguridad con la que pueden sentirse que salen a la calle. Y en ese sentido pues tenemos una nota de 0.57, donde de alguna manera flaqueamos, es que se percibe que todavía tenemos una sociedad violenta. En este subfactor se habla acerca de cómo se resuelven los conflictos. Y si la violencia es un recurso al que se utiliza para resolver conflictos, y en ese subfactor tenemos una nota de 0.22. Entonces ahí es donde viene el contraste, porque donde no tenemos de alguna manera donde tenemos una calificación bastante interesante, que es una nota de 1, es lo que tiene que ver con conflictos civiles. La existencia, por ejemplo, de ataques terroristas, la existencia de un conflicto armado interno. Eso hace que otros países salgan peor calificados que Guatemala. Y en este caso, pues como ahora no tenemos ese tipo de situaciones, tenemos una nota completa. Entonces, en orden y seguridad, de pronto sale intermedia la calificación de ver que pues a nivel de gobierno se tiene la capacidad de controlar la actividad delictiva, y se sale mucho peor calificado en percibir que la violencia no es un recurso utilizado para resolver problemas, y por lo menos la población entrevistada percibe que sí, somos una sociedad violenta según estas métricas que tiene el índice. Según el índice de homicidios, desde el 2010
2010 a la fecha, pues ha ido una tendencia a la baja en ciertos puntos. Quizá no el que quisiera la sociedad o el que quisieran las autoridades, pero siempre se ha representado esta tendencia. ¿Se han aplicado las políticas correctas para hacerle frente a la criminalidad? Bueno, sin duda alguna hemos logrado mejoras. O sea, cuando tenemos una línea de tiempo mucho más amplia, efectivamente sí vemos cómo se ha logrado pasar de una tasa de homicidios que nos ubicaba como uno de los países más violentos de Latinoamérica a ser uno de los países que está en un punto intermedio, y sorprendentemente salimos menos violentos que Costa Rica, por ejemplo, que a mucha gente le va a hacer mucho ruido, pero ellos están experimentando hoy en día muchos desafíos derivados de actividad del crimen organizado, y eso ha hecho que sus tasas de homicidios se eleven. Yo diría que hay camino que todavía queda por recorrer. O sea, un país como Guatemala, donde seguimos hablando de tasas de homicidios que tornen alrededor de los 16, de los 15 por cada 100,000 habitantes, todavía es algo importante a seguir trabajándolo. Se tiene una gran meta, que es reducir los 2 dígitos, pero eso implica atención a muchos otros delitos, al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas, a territorios que por su composición se prestan mucho a actividades delictivas, como la ciudad de Guatemala, Villanueva, Misco, porque son espacios donde hay mucha actividad económica, pero a la vez hay tan poco capital social entre los habitantes y tantos espacios donde pueden haber refugios luego de cometer un ilícito, que se vuelve bien desafiante poderlo atender. Entonces, concretamente, han habido muchos intereses, por ejemplo, en fortalecer la Policía Nacional Civil, en poderla dotar de recursos, pero yo diría que todavía hay mucho camino por recorrer, y precisamente algo que este índice recoge en otro subfactor es el funcionamiento del sistema penitenciario. De los 44 subfactores que se hacen en medición, donde Guatemala tiene una menor posición, es en el rol del sistema penitenciario para modificar o por lo menos atenuar el comportamiento delictivo. Hoy no se ve que el sistema penitenciario, según esta medición, tenga una función resocializadora, que en un contexto de Estado de Derecho a eso se aspira, y de lo que pone esto de alguna manera en evidencia es que de pronto lo que hemos visto este año, todavía hay mucho más que hacer en cuanto a retomar el control del sistema penitenciario y generar una infraestructura penitenciaria diferenciada, tanto a perfiles de alto riesgo como a aquellas personas que necesitan una segunda oportunidad y rodearse de condiciones para ser pues personas que se inserten de regreso a la economía una vez cumplan su condena. Ya que tocas este tema del sistema penitenciario, pues Guatemala, como tú bien lo mencionas, no tiene la infraestructura carcelaria adecuada. Hay un proyecto de una cárcel que se ha estado atrasando durante varios meses, la cual podría garantizar este tema de la seguridad, esta rehabilitación y reinserción de los delincuentes hacia la sociedad después de cumplir su condena. Vemos imágenes de Pavoncito, las cárceles que existen en el país, que parecen campamentos y lugares de esparcimiento, y vemos lo que encontraron en Pavoncito, estos apartamentos de lujo, por decirlo de alguna forma, que realmente hace falta que exista mano dura en cuanto al tema del sistema penitenciario. Sí, aquí hay varios temas bien interesantes que confluyen, porque sin duda cuando uno ha sido víctima de un delito y ve ese tipo de imágenes de que se construyen prácticamente casas dentro del sistema penitenciario, genera mucha animadversión acerca de hablar de derechos humanos y de resocialización y de un modelo que les dé herramientas para reinsertarse a la sociedad. Pero cuando alguien tiene la desafortunada experiencia de caer en el sistema penitenciario por diferentes hechos, puede ser por ejemplo inclusive un hecho automovilístico de tránsito, uno se da cuenta de la necesidad de mejora que existe. Entonces, yo diría que por eso es importante separar perfiles. O sea, si hay una infraestructura carcelaria pensada en una cárcel de máxima seguridad, precisamente para asegurarse que una vez las personas se privan de libertad, no tienen los elementos para continuar con sus operaciones, no coordinan ningún tipo de extorsión desde la cárcel, pero también tenemos otro grupo, otro perfil de personas que necesitan una segunda oportunidad y que no es en una cárcel de máxima
máxima seguridad que la va a encontrar, sino es algo que se le llama un nuevo modelo de gestión penitenciaria, que básicamente lo que busca es darles herramientas, formar habilidades blandas, formar disciplina, formar horarios, formar capacitación técnica, un oficio, para que una vez este privado de libertad vaya ganando confianza, empiece a tener oportunidades para que cuando cumpla condena, pues pueda reinsertarse a la sociedad y no elegir otra vez el mismo camino delictivo que tenía antes. Bien, David, ¿te parece? Vamos a otra pausa comercial. Claro. Regresamos en unos instantes en Contraste. Europa está encendida y el fútbol nos une en cada rincón. Esta es la Liga de los Guerreros, de aquellos que no se detienen, que entregan el alma en cada pase y cada gol. Paulo Dybala, el mago argentino, listo para cambiar el rumbo de un partido en segundos. Cada toque suyo es pura clase y precisión. Cole Palmer, el joven prodigio, imparable y decidido con cada jugada, demuestra que no hay límite para el talento. Bruno Fernández, el líder incansable, el corazón de su equipo que pelea hasta el final, siempre buscando la victoria. Y Son Heung-min, el héroe que hace vibrar a sus seguidores con su velocidad y precisión. Un verdadero ícono que representa la gloria del fútbol asiático en Europa. Europa en cada pase, pasión en cada gol. Únete a la leyenda. Europa League y Conference League. Por TV Azteca Guate y Amas Guate. Canales oficiales. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. Lograr. Estamos ya en la recta final de En Contraste y estamos abordando el tema del Estado de Derecho y hablábamos del tema del orden y la seguridad pública, un tema bastante extenso y que por supuesto le preocupa al guatemalteco. David, hablabas hace unos minutos del tema del fortalecimiento a la Policía Nacional Civil. En el Congreso se encuentra la ley de la Policía Nacional Civil, la cual pues no fue aprobada en esta semana, pero importante que se cuente con los recursos necesarios en todos los elementos de las fuerzas de seguridad, las garantías para que los policías también puedan accionar en contra de la delincuencia. Esto para darle al guatemalteco una percepción real de seguridad. Sí, totalmente. Siempre es muy desafiante entrar a hacer reformas cuando uno tiene entidades que su gran mayoría de funcionamiento es una prestación de servicios. Porque aunque uno vea que suena muy bajo relativamente hablando, por ejemplo, si uno compara, por ejemplo, el salario de un policía con el de quizá alguien que desempeña una labor administrativa dentro del Congreso de la República, por dar un ejemplo, porque ellos tienen por pacto colectivo un aumento del 10% anual en su salario, es muy disonante, especialmente cuando uno ve el riesgo al que muchos agentes son expuestos.
pero a pesar de que uno quisiera mejorar condiciones, cuando uno ya agrega la masa salarial a todos los efectivos y a los efectivos que se quiere crecer, se vuelve simplemente un agujero financiero. Entonces, siempre es muy desafiante el tocar ese tipo de temas porque se puede generar una bola de nieve y por eso hay que ajustar y hacer muy bien las métricas, primero de los aumentos, segundo de los criterios para otorgarlos, cómo juzgar el mérito, cómo juzgar el ascenso, y eso pues sin duda alguna genera muchas conversaciones, muchos pensamientos, pero yo diría que al final es un tema integral. Entonces en este tema integral hay que tocar también el tema de la academia, de cómo se logran reclutar, cómo se preparan a los agentes desde que se están formando, algo de lo que tú decías, qué tipo de garantías y equilibrio se puede asegurar para que en el uso de la fuerza pues exista un justo medio en cuanto a responder según las condiciones de peligrosidad y riesgo del caso que amerite. Y hay todavía mucho camino por recorrer porque debido a pues diferentes experiencias y de donde viene Guatemala como país, sí hay bastantes elementos que de pronto generan bastante precaución del lado de la policía al momento de aplicar la fuerza. Y diría yo que, de nuevo, es un tema integral. Primero, cuando hablamos de salarios, condiciones, ascensos. Segundo, la academia, la formación. Tercero, las condiciones laborales para que ellos puedan seguirse capacitando, seguir creciendo. Y por último, pues ese tipo de elementos de riesgo, ¿verdad? Porque si hay muchos agentes que dependiendo de su función están expuestos a entornos de mucho más riesgo, de mucha más situación de presión según el tipo de delito que les toque a ellos investigar, dar seguimiento. Entonces yo creo que todo eso al momento de hacerlo operativo pues tiene que ser, como lo decía, integral y darle al ministro de turno pues la capacidad de seguir gestionando la seguridad ciudadana a través de los diferentes viceministerios. Ya para cerrar el tema de la seguridad, y la pregunta no va enfocada solamente a la actual administración, sino que pues hacia atrás hay una responsabilidad importante. ¿Se podría decir que el Congreso de la República y el Ministerio de Gobernación están en deuda con los elementos de la Policía Nacional Civil al no darles las condiciones adecuadas para hacerle frente y, como tú dices, prestar este servicio de calidad a la población? Bueno, es un poco difícil de responder porque al final mucho de la actuación que, por ejemplo, pueda tener el Congreso de la República también viene de esa capacidad de hacer presión que pueden tener los mismos trabajadores. Hoy vimos al magisterio, hemos visto a los salubristas, es decir, es un ejercicio que también se vuelve político, es decir, hay presiones, hay diferentes mecanismos para ejercer presión y ante esa presión pues ya se vuelve un tema de agenda al que hay que entrarle porque se vuelve una portada de un periódico. En el caso de la Policía Nacional Civil no, porque ellos no se pueden sindicalizar, ellos no pueden tener ese tipo de manifestaciones de descontento, pero sí necesitan condiciones para hacer el trabajo que se espera hacer. Entonces yo creo que por eso es muy importante que este tema se aborde de una manera técnica en un contexto político, y de eso pues es difícil encontrar ese justo medio entre lo que es lo técnico y aquello que hoy se ha posicionado y tiene pues una ventana de oportunidad para de esto pues sacarlo mejor, que sean condiciones favorables tanto para los policías como para los ciudadanos que buscamos seguridad, como para las finanzas del gobierno, para no generar ningún tipo de desajuste que pueda pues dañar las finanzas públicas. Hablemos ahora del tema de los derechos del guatemalteco, que es otro de los 8 puntos que están dentro del Estado de Derecho. Se habla de derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero para explicarle a la población. Bueno, cuando hablamos de derechos fundamentales, básicamente estamos hablando de 4 grandes líneas. Estamos hablando acerca de el no ser sujeto a discriminación por diferentes características, ya sea de género, preferencias sexuales, etnicidad. Lo segundo es el respeto a la vida, pero desde el punto de vista de tener condiciones de seguridad ciudadana, por decirlo así. El tercero, el tener certeza que se sigue un debido proceso al momento de que alguien es aprehendido por parte de una autoridad y se sigue un debido proceso. Libertad de expresión a nivel de los medios de comunicación. Bueno, ya me pasé más de 4. Libertad de religión, de profesar diferentes creencias y fes.
y el poder tener una manera de organizarse, ya sea sindicalmente o políticamente, hay condiciones para poder formar partidos o sindicatos. En muy grandes rasgos, esos son como los elementos que se miden y es donde Guatemala, comparado con otros elementos, sale mejor calificado porque tiene una nota de .53, pero a pesar de tener una nota de .53, está por arriba del 25% de países de la muestra y eso no ocurre en los demás índices. ¿Qué es lo que aquí se valora como con mayor nota? Es esa libertad de profesar diferentes creencias religiosas. Guatemala tiene una puntuación de .62 y se ha mantenido alrededor de ese valor en los últimos tiempos. Aquí lo interesante es que se le pone mucho énfasis al tema de minorías, es decir, no se trata únicamente de profesar la religión que la mayoría profesa, sino hay libertad de culto para lo que se pueda considerar como una minoría religiosa. Eso no les hace ser víctimas de algún tipo de persecución o menosprecio desde el Estado. Podríamos decir que hay una mala percepción en cuanto al tema de los derechos fundamentales, porque tú bien lo mencionas, hay una libertad religiosa, podemos hablar de una libertad de expresión. En el tema de certeza judicial también se habla mucho de esta lentitud en los procesos, en estos casos fallidos, pero hay una mala percepción en cuanto a lo que se vive en Guatemala contrastado con esta calificación. Bueno, esta calificación donde nos evidencia que hay mucho camino por recorrer es en la igualdad del trato y discriminación. Y usualmente esto va más enfocado en el acceso a ciertos servicios y esto luego se confirma cuando uno ve la calificación del lado del sistema de justicia civil, porque en justicia civil se mide el acceso a justicia. Entonces, uniendo como esos dos factores, lo que empezamos a ver es que sí hay dificultades para tener acceso a justicia, dificultades para tener acceso a determinados servicios. En el caso de Guatemala, dependiendo de la posición económica y dependiendo de la etnicidad, todavía no hemos logrado tener una justicia que sea abierta para personas que estén en la posición más recógnita del país y que hablen otros idiomas. Yo creo que por ahí este índice sí refleja que ahí hay mucho camino por recorrer. Y en cuanto a la parte, si nos pasamos ya a componentes de justicia civil y penal, sí hay mucho castigo de Guatemala o de nota o calificación baja en los tiempos. Los plazos se perciben excesivamente largos y que al final no se percibe que se logre impartir la justicia civil o penal que se necesita, porque o se tarda o porque no se logra deducir una responsabilidad individual. Ya para ir finalizando, en todos estos puntos para trabajar en el Estado de Derecho, pues hace falta voluntad política. Hemos visto a lo largo de la historia democrática del país que no hay una continuidad en los gobiernos, que esto también podría apoyar o abonar a esa continuidad en ciertos programas, ciertas políticas. Pero ¿qué es lo que hace falta para que Guatemala avance en los temas del Estado de Derecho? Bueno, nosotros sobre la mesa lo que ponemos es la reflexión sobre la transformación digital para empezar, es decir, el poder incorporar mecanismos digitales, tecnológicos en los tres órganos del Estado puede ayudar a hacer por lo menos más transparentes algunos procesos, lograr métricas de algunos tiempos y por lo menos reducir plazos al momento de realizar ciertas transacciones. Ya cuando vamos tema por tema, uno de los temas en los que nos enfocamos es en la justicia, por ejemplo, en la rama penal, y eso sí requiere mucha coordinación interinstitucional, porque ahí tenemos 8 instituciones que todas son autónomas, todas son independientes, pero en algún momento necesitan coordinarse, en algún momento necesitan planes acompañados de presupuestos, pero que de forma coordinada decidan cómo poder priorizar los recursos que reciben, porque si cada quien se va por su lado, el que uno libere un cuello de botella, por ejemplo, tener más fiscalías, por un ejemplo, tener más fiscalías en todo el territorio nacional, si eso no va acompañado de una fortaleza o un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que tiene que hacer análisis periciales, aunque yo pueda atender más a la población y recibir sus denuncias, si yo tengo hechos donde han habido, por ejemplo, violaciones,
lo voy a hacer que se tarde mucho en referirlo a la cabecera departamental, donde hay un equipo de NACIF que puede prestar ese tipo de atención. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos del sistema de justicia, sí vemos la importancia de esta coordinación para asegurarnos que esta mejora sea una mejora transversal, pues que genere para el ciudadano un servicio de mayor calidad. Muy bien. David, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto por platicarnos en cómo se encuentra Guatemala en los temas de Estado de Derecho, que a final de cuentas le afecta a todos los guatemaltecos, al guatemalteco de la ciudad de Guatemala hasta los guatemaltecos que habitan en cualquier punto del país. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, nosotros hasta aquí llegamos. Lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate. Que tenga una excelente noche de jueves.